Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Salvador Borrego. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Pues hoy, tema internacional, este conflicto bélico, la guerra que se ha desatado en Medio Oriente, que estalló de manera inesperada, que fue sorpresa el pasado sábado 7 de octubre. Llevamos ya el sexto día, ya llegaron los primeros connacionales, que yo creo que dentro de todo este panorama para México pues es algo, digamos, esperanzador, que se reaccionó, creo, de manera oportuna, aunque la postura del presidente pues sí dejó mucho que desear, que ahorita la revisamos, pero bueno, el panorama cómo se está viviendo y que se parece mucho a lo que se vivió hace 50 años. Tiene muchas coincidencias, Ramón Alberto. Gregorio, sugerimos a nuestro auditorio que busquen por ahí la película Golda, una película nueva, reciente de estos tiempos, que coincidentemente se está pasando en momentos. Es la historia de Golda Meir, la primer ministra de Israel, a la que le toca la guerra del Yom Kippur hace 50 años. ¿Qué dos similitudes sobre todo ocurren entre muchas? Una, ocurre exactamente en los mismos días, 6 de octubre, hace 50 años. Pero lo más interesante es que hay sustanciales fallas de seguridad en aquel entonces que permiten que el ejército de Egipto, junto con una serie de otros ejércitos colaterales, penetren las alturas del Golán y empiece la guerra con Israel. Aquella guerra tiene un gran desincentivo en la parte de seguridad, pero termina en una cuestión positiva, porque termina en un acuerdo de paz. Esta guerra, aunque sea 50 años después, no es una guerra de ejércitos, es una guerra de terrorismo. Es un 9-11, es un Torres Gemelas, pero para Israel. Para Israel, ¿Por qué? se compara, claro. Porque falló, la peor falla en la historia de la seguridad del sistema israelí se dio en esta ocasión. Que pudo haber habido ahí es vergonzoso manipulaciones. eso. No, por supuesto. E incluso la película complicidades. En la película de Golda también se habla de que en aquel entonces hubo algo, pero Golda se tragó el pescadito completo y dijo, yo no voy a soltar esto. Bueno, aquí es peor porque Netanyahu no es Golda Meir. Netanyahu tiene un problema que quería apoderarse del sistema judicial, nos suena interesante igual que aquí, de Israel, y en eso se llevó de encuentro a varios generales del área de seguridad, y eso generó un desequilibrio que le está costando ampliamente. ¿Por qué, Gregorio? Porque nadie ve cómo no pudieron detectar, ya olvídate las 1000 y pico de cámaras que están en la frontera con Gaza, hubieran detectado a los más de 300 terroristas que entraron en gliders, en hang gliders, en aviones de esos de... Pues de guerra. No, de guerra. No, de ataque no. Hang gliders, esos de parapentes. Parapentes, exactamente. Sí. Y además, pues, ¿quién y cómo? Nadie se dio cuenta de que se introdujeron 5,000 misiles a la zona de Gaza para poderlos disparar en el sábado por la mañana. Es decir, esta guerra es una guerra de terrorismo. ¿Por qué? Porque no fue una guerra de milicias, no son grupos militares palestinos contra grupos militares israelíes, son grupos de terroristas del grupo Hamas, que es una minoría dentro de la franja de Gaza, radicalísimos, que llegaron directamente a las casas, a ciertos lugares con menores. El concierto. El famoso concierto donde había incluso mexicanos y mexicanas ahí. Bueno, con una cantidad impresionante de muertos y muy importante, se llevaron cadáveres y secuestraron gente israelí para llevársela a Gaza. Claro. ¿Por qué? Que eso es lo que tiene ahorita medio frenado a Israel, ¿verdad? La cantidad de los rehenes. Muy importante eso, Gregorio, porque ¿cuál es la diferencia de Israel de la comunidad judía a los musulmanes? Los musulmanes mueren por Alá. Sí, la ofrenda. La ofrenda. Ellos son héroes. La Guerra Santa, pues. En la Guerra Santa. El judío no. El judío es, primero, para salvar una vida, se hace lo que sea. La última vez que se hizo un trueque, un intercambio, fue Netanyahu hace unos meses, canjeó un soldado retenido en Gaza, un soldado israelí, por más de 1000 prisioneros que tenían ellos acá guardados. Es decir, 1 por 1000. Así está Pero lo más importante, los cadáveres en la región judía son sumamente
funerales, venerados. se cuida, se hace todo un proceso. Claro. El ritual fúnebre de los judíos no se puede dejar cadáveres tirados ahí a que pase lo que tenga que pasar. Sí. No, en este caso, al llevarse los cadáveres y llevarse rehenes, se le dificulta a Israel hacer una entrada masiva sobre Gaza. Entonces, estamos viviendo una guerra completamente, ya declarada por Netanyahu, pero completamente atípica, porque es un grupo terrorista contra las milicias. Como dijo Netanyahu, nosotros no comenzamos la guerra, pero sí vamos a terminarla. Claro. Y luego se viene entonces la implicación por la presencia o la participación de otros países. Sabemos Irán por el lado precisamente de Gaza y vemos Estados Unidos apoyando directamente a Israel, entre otras potencias. Irán y Rusia. Irán y Rusia por el lado de Hamas, ¿no? Doctor. Bueno, pues yo lo que veo aquí es que el muro de los lamentos se nos viene, pues, porque si algo se puede, pues, decir sobre esto es que es absolutamente lamentable, por supuesto condenable en grado extremo, esa agresión de Hamas, sí, no tiene justificación y es un ataque doblemente cobarde. Cobarde porque en sí, pues ir a confrontar no a otro ejército, sino a civiles, es un acto claro de cobardía, pero cobarde también porque sabedores de la inevitable reacción de Israel, pues es claro que están poniendo también en peligro, y de hecho ya debe estar esto en curso, pues a su propia gente o a la gente que supuestamente en la Franja de Gaza representan. Y entonces tenemos un problema ahí. Otro aspecto es que los teóricos de la guerra, como Clausewitz, pues nos dicen que el propósito de la guerra es someter a la otra parte a la voluntad. O sea, hay un desacuerdo, hay una situación en la que no se puede convenir en algo, se falla la negociación y entonces la guerra es un último recurso. Pero el propósito es ese. Y aquí, cuando tenemos que Hamas en su acta constitutiva, lo que tiene como propósito fundamental es exterminar al pueblo israelita, pues entonces estamos hablando de que no es un propósito normal de guerra, o sea, es una guerra de exterminio. Es prácticamente volver a los esquemas bíblicos de la anatema, pues sí, de destruir todo, mujeres, niños, animales incluso, etcétera, ¿sí? Quemar todo, pues borrar pues de la faz de la tierra a otro pueblo. Eso es terrible, pues. Muy lejos, pues, de lo que nosotros, pues, hay poco a poco, a golpes y sombrerazos, hemos avanzado en Occidente. Primero, separando la iglesia del Estado, ¿sí? Porque esa mezcla a veces se torna en este tipo de extremismos. Y segundo, bueno, pues, la democracia liberal, que hoy está un poco en riesgo en México, sí, que tiene justamente como propósito la idea de tú con el poder contenerte y respetar a un adversario aún en condición de debilidad, que es la belleza pues de esto, y también pues la cuestión que hace entendible que siempre haya gente que no le guste eso porque teniendo el poder, pues tiene la tentación de usarlo, ¿sí? Para tener un control absoluto. Y bueno, en esas tentaciones estamos y en ese riesgo estamos y yo pues lamento mucho esto. Y pues es lamentablemente eso. Hubo 4 siglos en que vivieron en paz cuando el Imperio Otomano, sí, yo no veo, porque a veces se dice que estos dos pueblos siempre van a estar en pleito. Yo tengo la esperanza tenue, pero la esperanza de que eventualmente se logre un acuerdo ahí entre dos pueblos muy disímbolos. ¿Sí? 2 tribus de Abraham. Vamos a una parte muy importante. ¿Qué es lo que detona ese asunto? Entre muchas cosas, lo que decíamos ahorita, Irán y Rusia, que básicamente Arabia Saudita, queriendo ya ser el líder nato de la región, del mundo árabe, ya estaba a punto de firmar el acuerdo con Israel. Y en ese acuerdo, supuestamente quienes iban a salir perdiendo, pues obviamente iba a ser Irán, porque básicamente Estados Unidos, Israel y ahora Arabia Saudita, pues poniendo Irán en la mira. Estaban ahí controlando. ¿Y qué quería Rusia? Rusia lo que quiere es muy importante, que al estar esta guerra abierta, obviamente Estados Unidos tiene que apoyar a Israel, lo que significaría que tendría que suspender recursos a Ucrania. Le baja a Ucrania para apoyar a Israel. Entonces Rusia tendría una ventaja sobre la guerra de Ucrania. Entonces es un asunto geopolítico
de gran envergadura que va a cambiar mucho, Gregorio, la dinámica de lo que está pasando en este mundo. ¿Por qué? Recordemos algo. Aquí estamos viviendo la migración en México de los sudamericanos, haitianos, cubanos, etcétera, venezolanos. En Europa, durante muchos años, se ha estado viviendo la migración del mundo musulmán, en donde ahorita, en Francia y en España y en Italia, tienes una cantidad impresionante, millones de musulmanes claro, dando el servicio que hacen aquí, los mismos mojados en Estados Unidos o los migrantes aquí en México. Entonces, esto es de alcances insospechados. No hemos visto la película completa. Lo que sí estamos viendo es que Bibi Netanyahu no es Golda Meir. Golda Meir era una estadista que asumió completamente y llevó a buen destino la prueba de paz con Anwar Sadat. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión y yo creo que jamás va a dar unas sorpresas muy importantes y veremos Israel si logra reconstruir su sistema. Ojalá que lo hagan y que el apunte sobre Gaza sea el definitivo. Podemos muy puntualmente, para irnos al corte, el tema México, así rápidamente. La postura de México, esa postura neutral del presidente. Brevemente, Salvador. Bueno, ya Ramón Alberto lo recordaba en Código Magenta, pues el parangón, pues la inevitable remembranza de aquel 75 con Luis Echeverría. Pues cuando ellos ahí en la ONU, de algún modo, pues digamos que empataron el racismo con el sionismo, que un acuerdo que le molestó mucho a la gente de Israel. Y México fue un voto significativo en contra de Israel. Así es, y se sufrió una de las grandes humillaciones que hemos tenido, pues tuvo que el boicot turístico y de inversión. Pero de inversiones, o sea, el pueblo judío, pues es un pueblo pues muy poderoso por sus aportaciones científicas, tecnológicas, por su poderío económico, y entonces pues yo creo que se tiene diplomáticamente que tener mucho cuidado ahí. El presidente está ahorita en una situación muy, vamos a decir, embarazosa, pues. El presidente tiene un conflicto muy serio. Tiene una canciller, Alicia Bárcena, que abiertamente sí condenó el asunto. Sí. Y lo puso en su lugar. Discurso diferente, narrativa diferente a la del presidente. Claro. Similar a la que le pasó a Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas hace poco. Segundo, el presidente, no lo entiendo, cómo es posible que, como bien lo dicen, en el extrañamiento de la Embajada de Israel, un presidente no puede ponerse tibio y no condenar algo que evidentemente es un asunto terrorista. Claro, al no condenar estás apoyando el terrorismo, lo dijo la embajadora. Así es. Pero la parte más importante es, a ver, Gregorio, ¿cómo le explicamos al auditorio de un presidente que al estilo Echeverría, hoy, no quiere estar en ninguna reunión multinacional, global, etcétera, y él sí quiere convocar en Palenque a todos los ideológicamente alineados con él, no alineados con Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, se van a reunir unos días en Palenque. Y que para el tema migratorio, sí. Dice que para el tema migratorio, pero en el fondo, pues ya estamos viendo el petróleo para Cuba, el apoyo a Venezuela, etcétera. Es decir, no hay congruencia en el discurso presidencial. El presidente está sobreideologizado y está mega politizando el asunto de Israel. No está quedando bien con la comunidad y cuidado con la comunidad norteamericana, judía, como pasó hace 48 años, haga una afectación. No nos olvidemos, el señor recibe con toda frecuencia al presidente de BlackRock. Es judío. ¿Cómo está quedando con ellos, verdad? Ajá, claro. Con todos. Corte comercial y enseguida regresamos para continuar el panorama electoral y desde luego las proyecciones, encuestas, monitoreos del doctor Salvador Borrego. Regresamos.